La semana pasada nosotros dejamos algunas preguntas que algunos hermanos hicieron en el aire. También hubieron dos hermanas que le correspondía exponer que no estaban presentes y por lo tanto no pudieron hacer su exposición. Y nosotros queremos comenzar esta clase, por lo menos tocando, aunque sea de manera general. Ya esta es la clase número 4 que comenzamos de historia, de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y nosotros queremos, aunque sea de manera general, abordar esos dos temas y contestar una pregunta que quedó en el aire la semana pasada, que no se llegó a discutir. Y después que hagamos esa parte, ustedes tienen alguna pregunta o alguna aportación más sobre esa parte, entonces le daremos la oportunidad que pregunten y después de eso pasaremos a los hermanos y hermanas que van a estar en la exposición de esta noche. Entonces, los temas que teníamos la semana pasada que no estaban presentes, las personas que le correspondía hacer la exposición, acerca del patriarca Isaac, también acerca del tabernáculo y el culto. Esos eran dos temas que teníamos la semana pasada, que no se abordaron esos temas. Y hay una pregunta que hizo, yo creo que fue el hermano de Nieves que la hizo, la pregunta acerca de los libros de los jueces, acerca de los jueces. Él hizo una pregunta: ¿qué significa que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Esa pregunta la hizo el hermano de Nieves y dijimos que íbamos a aclarar eso en el día de hoy. Entonces, para aprovechar el tiempo que tenemos en el día de hoy, vamos a comenzar viendo de manera general. Yo no voy a tomar más de 3 o 4 minutos en cada uno de esos dos temas que vamos a ver, y la pregunta por lo menos nos tomaremos como 2 o 3 minutos para responderla. Y si hago una pregunta, entonces seguiremos abordando más acerca de eso, pero vamos a ver esos dos temas que nos tocaba abordarlo la semana pasada, pero no se trataron porque las personas que le correspondían no estaban presentes. No sé si están viendo ahí el compartimiento de pantalla. Comenzamos con... Sí, se ve. Con la parte de Isaac. Vamos a ver, dice aquí, Isaac el humilde. Los sagrados registros mencionan ahora a los descendientes de Isaac en Génesis capítulo 25 del verso 19 en adelante. Esta es la octava en la lista de 10 generaciones, las cuales trazan el propósito redentor de Dios desde Adán. O sea que desde Adán hasta Isaac hay 8 generaciones. Después de Isaac vienen 2 generaciones más, que la generación de Jacob. Y después viene la generación de Saúl también. Vienen después, y pasando por la era de los patriarcas hasta llegar a las 12 tribus de Israel. El relato de la vida de Isaac está entrelazado por 60 años con el de la vida de Abraham, su padre, y por 120 años con el de la vida de Jacob, su hijo. Admiramos a este hombre, o sea, Isaac, un hombre sumiso y amable, que se dejó ofrecer en el altar de Abraham, que respetó la influencia de su madre mientras ella vivía y demostró ser un comprensivo esposo para su compañera Rebeca.
podemos verlo caminando en los mismos pasos de su padre, manteniendo la misma fe en Jehová, quien renovó a menudo con Jacob el pacto hecho con Abraham. Luego de 19 años de haberse casado y cuando aún no habían tenido ningún hijo, Isaac intercedió ante Dios por un hijo a fin de que se cumplieran las promesas que Dios le había hecho. El Señor contestó su oración y Rebeca dio a luz mellizos. Jacob, que vino a ser el primogénito de la raza elegida, y Esaú, que fue el primogénito de una segunda nación. Con Jacob y Esaú sucedió algo similar a lo que pasó con Isaac e Ismael. Aunque Esaú era el mayor, la elección de Dios recayó sobre Jacob y se predijo que el mayor servirá al menor. En Génesis 25, el verso 23. Siguiendo con la historia de Isaac, sigue diciendo el escritor que desde muy niño los dos hermanos mostraron gran diferencia de carácter. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, y Jacob era un hombre quieto que habitaba en tiendas. Génesis 25, 27. Entre los dos hermanos existía cierto espíritu de rivalidad. Esta rivalidad se acentuó por sus padres y se prolongó en la posteridad de ambos hasta hoy. Aunque Jacob fue al principio un sujeto astuto y engañador, respondió a los valores espirituales de un modo en que Esaú jamás lo hizo. O sea que de manera general podemos ver ahí más o menos un resumen bien resumido acerca de la historia de Isaac. Yo les recomiendo a ustedes que en el libro Explorando el Antiguo Testamento de W.T. Purvis, que estamos mirando, ustedes busquen más datos sobre Isaac, porque hay datos muy interesantes en ese libro que por falta de tiempo no lo vamos a tratar aquí en el día de hoy, pero sí quise darle esta pequeña reseña acerca de Isaac, porque no debíamos dejar esa parte sin que la tratáramos, porque es muy importante en la historia de la redención del pueblo de Dios. La otra parte que queremos ver es el tabernáculo y el culto. Esa es la siguiente parte que queremos ver en este momento. Y dice el escritor de Explorando el Antiguo Testamento, dice: cuando Moisés fue a la montaña la siguiente vez, ayunó y esperó 6 días para oír la voz de Dios. En el 7º día, el Señor le habló a través de la nube y le mandó construir el tabernáculo. Durante 40 días con sus noches se le dieron a Moisés todos los planos y detalles del tabernáculo. Siglos más tarde, Salomón construyó el templo del Señor siguiendo estas instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Primero, el santuario. Eso está en Éxodo capítulo 25, de verso 1 en adelante. En Éxodo 31, 18 y 35 de verso 1 en adelante. Ahí se describe el santuario y ahí nosotros podemos encontrar 3 cosas en esos pasajes que tenemos ahí de apoyo. Ahí podemos encontrar los detalles del tabernáculo, también cómo debería de hacer adoración en el tabernáculo, y también encontramos los detalles acerca del lugar santísimo. Esas 3 cosas las encontramos ahí acerca del santuario que Dios le dijo a Moisés que debían de edificar para el pueblo de Israel. En esa cita bíblica que están ahí de apoyo, ustedes pueden encontrar con lujo de detalle cada una de esas 3 partes del santuario.
Además, yo les recomiendo que lean lo que dice Explorando el Antiguo Testamento, el libro de texto que estamos usando, que también da muy buenos detalles acerca de lo que significaba el tabernáculo para el pueblo de Israel y el propósito de Dios al mandarlo a construir un tabernáculo. También en lo que tiene que ver con el tabernáculo y el culto, encontramos la segunda parte que habla acerca del sacerdocio y las ofrendas. En Levítico capítulo 1, verso 1 al 10, Levítico capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 10, verso 7, y Levítico 16, 1 al 34, habla acerca de ese tema del sacerdocio y las ofrendas. Y nosotros encontramos en esa cita bíblica que están detalladas aquí más abajo, que hay 5 grandes tipos de ofrendas que Dios instituyó en el pueblo de Israel. Primero está la ofrenda totalmente quemada o la ofrenda del holocausto, Levítico 1, 1 al 17 y Levítico 6, 8 al 13. Ahí en esa cita bíblica le voy a explicar cuál es el propósito de esa ofrenda. También la segunda tipo de ofrenda era la ofrenda de comida, Levítico 2, 1 al 16 y Levítico 6, 14 al 23. Ahí usted va a encontrar todas las explicaciones que Dios le da a Moisés, cuál era el propósito de esa ofrenda. Tenemos también otro tipo de ofrenda que era la ofrenda de paz, de Levítico 3, 1 al 17. Usted lo compara con Levítico 7, 11 al 38. Ahí hay una comparación que se puede hacer de ese tipo de ofrenda, que era la ofrenda de paz. Número 4, la ofrenda por el pecado, Levítico 4, 1 al 35 y Levítico 6, 24 al 30. Ahí ustedes van a encontrar las explicaciones de esa ofrenda. Y la ofrenda número 5, el otro tipo de ofrenda era la ofrenda por las transgresiones. Levítico 5, 1 al 6 y Levítico 7, 1 al 7. Y la primera cita de Levítico capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 7. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos los tipos de ofrenda que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cada ofrenda tenía un propósito específico por el cual Dios la instituyó. Y es bueno que nosotros veamos y aprendamos cuál era esos propósitos por los cuales las personas debían de ofrendar y en qué tiempo debían de hacer la ofrenda que Dios había establecido. O sea que Dios siempre estaba atento a los mínimos detalles de su pueblo. A veces, como nosotros no conocemos la palabra de Dios, cualquier persona viene y nos dice cualquier cosa y nosotros la tomamos como buena y válida o como algo que viene de Dios, porque desconocemos muchas veces cómo Dios estableció todas las cosas para que su pueblo fuera guiado por el buen camino y que fuera de bendición todas las acciones que realizaran. Entonces, la otra cosa que encontramos en el tabernáculo y el culto es el día de la expiación. En Levítico capítulo 16, 1 al 34, era la culminación de todo el sistema de ofrendas que mostraba el camino de acceso a Dios por medio de los sacrificios. El sumo sacerdote entraba él solo al tabernáculo y sacrificaba un carnero como ofrenda por el pecado y un macho cabrío como ofrenda de holocausto. O sea, ese era el día de la expiación. Ahí era la culminación de todo el sistema de ofrenda que Dios había establecido. En tercer lugar, otra cosa que tiene que ver con el tabernáculo y el culto a Dios es que hay, uno de los propósitos del tabernáculo era que el pueblo entendiera que Dios es un Dios santo y que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser santos. Levítico 10, 8 al 15, 10, verso 8 del capítulo 15, verso 33,
hace una descripción bastante grande acerca de ese Dios santo, cómo debe relacionarse con un pueblo santo. Y en Levítico 17, verso 1 hasta el capítulo 26, verso 46, con lujo de detalle, narra esa parte ahí. ¿Qué significa un pueblo santo? Un pueblo santo significa apartado para un fin. La Biblia dice, así como Dios es santo, sed santo, porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios, dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando a una gente le hablan acerca de la santidad, creen que le están hablando de algo inalcanzable, algo demasiado difícil. Pero si Dios dice que tenemos que ser santos para poder llegar al cielo, eso significa que nosotros podemos alcanzar la santidad. Y además esa es la doctrina fundamental de la Iglesia Metodista Libre, del movimiento wesleyano en sentido general. La cuarta parte, la parte D, también Dios estableció un calendario de días santos, o sea, de días que se debían de observar. Levítico 23, verso 1 hasta el capítulo 25, verso 55. Y Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y 17. Ahí nos habla acerca de esos días que Dios había establecido. Ahí tenemos la fiesta de la primavera. Si ustedes quieren saber qué significa cada uno de esos días santos, en la cita bíblica que yo les pongo ahí de fondo, ustedes pueden ir a la Biblia y ahí los narra con lujo de detalle. Hoy solamente yo lo estoy mencionando de manera general como un repaso, como parte de un tema que no se trató en la clase anterior, que no queríamos dejarlo en el aire. Pero también Dios estableció las fiestas del otoño, ese era otro día santo, y muchas otras fiestas más que Dios estableció, que están narradas ahí en el calendario de los días santos del pueblo de Israel. También Dios estableció los años sabáticos. Dos leyes se referían a contar los años en grupos de 7 o sabbat. La primera era la del año sabático, se debía cultivar la tierra 6 años, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Para que eso fuera posible, los dioses de la tierra debían de ir guardando por lo menos el 20% del producto de la tierra para el año que no iba a trabajarla, tuvieran producto suficiente para poder mantenerse durante ese año. Eso está ahí en Levítico 25, verso 4. La segunda ley, el año después del séptimo año sabático era llamado el año del jubileo, o sea, un año de celebración. En ese año todas las heredades vendidas volvían a sus antiguos dueños y los esclavos recuperaban su libertad. Eso Dios lo estableció en el pueblo de Israel para que así se pudiera actuar con justicia y la gente no perdiera sus propiedades para siempre en esa parte. La tercera cosa que vamos a ver aquí en el día de hoy es responder una pregunta que hizo el hermano, yo creo que fue Tonieve, que le preguntó qué significa que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Yo quiero leerle en Josué, en Jueces, capítulo 2, del verso 8 en adelante, para que ustedes vean qué significa esa palabra que se repite constantemente en el libro de Jueces. Dice el verso 8 de Jueces capítulo 2, Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel.
Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y miren aquí qué fue lo que ellos hicieron, que le llama constantemente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de su padre, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Atarté. O sea, hacer lo malo ante los ojos de Dios fue que ellos abandonaron a Dios y se fueron tras los ídolos de las naciones vecinas. Entonces, ¿qué es un ídolo? Ídolo es todo lo que usted ponga en lugar que le corresponde a Dios. O sea, todo lo que usted ponga en lugar de Dios, eso es, se convierte en un ídolo. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos y hermanas, de nosotros, el tiempo y lo que le corresponda a Dios, nosotros dedicarlo a otras cosas que no sea adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y sigue diciendo Jueces capítulo 2, en el verso 14, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y lo entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces, en ese capítulo 2 y también en la historia de Jefté, en capítulo 8, hay este pasaje bíblico, hay una descripción mucho más fuerte acerca de lo que significaba que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otro de los temas que no se trataron la semana pasada fue acerca del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Yo quiero leerle algo muy genérico acerca de Saúl, pero es bueno que ustedes investiguen más acerca de eso porque hay muchas cosas importantes que podemos aprender sobre Saúl. El establecimiento de la monarquía en 1 Samuel, capítulo 8 hasta el capítulo 10, y nos dice el escritor de Explorando el Antiguo Testamento, la coronación de Saúl como primer rey de Israel fue el clímax de un deseo nacional que se venía gestando por 200 años. 2 siglos antes, los israelitas habían intentado proclamar rey a Gedeón, quien sabiamente había rechazado la propuesta y les había recordado que Jehová debía reinar sobre ellos. En Jueces 8, 22 y 23. Durante todos esos años, el anhelo nacional por un rey había crecido hasta volverse una obsesión. La dirección sabia e inminente de Samuel había contenido por algún tiempo ese anhelo, pero cuando la vida del profeta se acercaba a su fin, la demanda del pueblo aumentó. Razones para desear un rey que tenía el pueblo de Israel. Primero, el pueblo deseaba un líder que lo condujera en la guerra. Otra razón para requerir un rey era la avanzada edad de Samuel. Si no era elegido un líder antes que él muriera, su ausencia podría sumir a las tribus de nuevo en la anarquía, como durante los días de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien les parecía. Jueces 17:6. Una tercera razón fue el deseo de poseer una corte real con su pompa y ceremonia. O sea, ellos querían ser como las otras naciones. Saúl es una de las grandes figuras trágicas de la historia. Favorecido con ciertos talentos naturales, elegido por Dios y disfrutando de la confianza y el cariño del pueblo, se fue degenerando hasta caer víctima de una condición psicopática por la cual sus talentos naufragaron y su reino se hizo triza. El rechazo,
la derrota y el suicidio fueron los inevitables e históricos resultados. La otra pregunta que nos hicieron la semana pasada fue acerca de los deuterocanónicos y su origen. Nos dice en el libro Explorando el Antiguo Testamento, hay muchas razones de peso para rechazar cualquier pretensión de inspiración de estos libros. La posición católica que los da por canónicos se basa en el falso aserto que la Iglesia Católica es la autoridad final en todo asunto de fe. Y esa iglesia llega al absurdo cuando dice que esos libros son inspirados porque ella así lo afirma. Unger cita esta palabra del erudito católico John E. Steinmuller, que dice lo siguiente: si la iglesia hubiese aceptado el canon palestino que excluye a los libros apócrifos, que son lo mismo deuterocanónicos, esta decisión también hubiera tenido que ser aceptada por todos los cristianos, pero solamente dado el valor que la iglesia le concedía a todos los libros de ese canon. La iglesia, empero, no recibió ese canon, sino el alejandrino, el cual incluye los libros deuterocanónicos y otros pasajes, esto es la apócrifa. Y con esto ella estableció y determinó que es la única y final autoridad legítima para establecer la extensión del canon. O sea que la iglesia puede quitar o poner el libro que ellos quieran y cuando quieran. O sea, ellos pueden seguir quitando y añadiendo. Eso es lo que dice ese teólogo católico. La apócrifa tiene muchas inexactitudes históricas y errores de hecho. Contiene enseñanzas opuestas a las otras escrituras, tales como la justificación del suicidio y oraciones ofrecidas en favor de los muertos en Segunda de Macabeo, sufragio por los difuntos y la justificación del empleo de medios malos para obtener buenos fines en Eclesiástico y en Judí. Y por eso esos libros no fueron considerados como inspirados por Dios, así como también la superstición y la magia en Tobías. Los líderes de la iglesia de la antigüedad negaron su autenticidad. Lo más concluyente de todo es que los autores del Nuevo Testamento, que citaron muchas veces a la Septuaginta, nunca hicieron mención de los libros apócrifos. Las referencias de Judas, versos 14 y 16 del libro de no se relaciona a un libro apócrifo, sino a uno de los pseudoepígrafos que nunca tuvo pretensiones de ser inspirado. Así que mis hermanos y hermanas, con esta introducción, nosotros por lo menos abarcamos los temas que no se trataron la semana pasada, hicimos un pequeño recuento de manera general y también respondimos preguntas que nos volvieron a hacer y ustedes pueden seguir investigando más sobre esos temas. Si tienen alguna pregunta o algún aporte adicional de lo que hemos hablado hasta ahora, lo pueden, ahora es el tiempo para hacerlo. ¿Alguna pregunta o algún... Pastor, no es pregunta, solo para decirle que una persona que va a participar hoy está tratando de entrar y como que no puede, se llama como Jenny, no veo bien el nombre, pero hace rato que le está hablando por el grupo. El problema es que yo no puedo mirar el grupo, no puedo salirme de la computadora ahora. Si hay alguna pregunta o algo, o algún aporte adicional, si no pasamos a la... Sí, pastor, todo eso que tenía ahí que pudimos verlo, usted lo va a mandar al grupo, ¿verdad? Para poder digerirlo más suavecito. Si lo quieren, yo lo envío. Sí, envíelo, yo lo quiero, así que... Pues yo lo voy a enviar al grupo, no se preocupe. Por favor, yo también lo quiero. Sí, porque eso fue un pequeño resumen que hicimos de los temas que no se trataron la semana pasada, para que no se quedaran en el aire. Ahí con la cita bíblica que corresponde a cada descripción de lo que hablamos. Yo les he dicho a los que van a exponer que siempre, aunque no lean la cita, por lo menos la pongan, porque eso sirve de referencia para que la gente siga investigando más el tema si le queda alguna duda. Así que mis hermanos y hermanas, vamos entonces a continuar con la clase de hoy. Y hoy tenemos a nuestra hermana Sara. Entonces, mi nombre es Sara Gabriel, yo soy
de la Iglesia Metodista Libre en su presencia, ubicada en el sector Rocas del Mar, aquí en Santo Domingo, con la pastora Aimee Rosario y el pastor Juan Lugo. El tema que me corresponde tratar hoy tiene que ver con los pasos hacia el trono y el hombre de Estado, los pasos hacia la gloria. Tratados todos en referencia a Salomón, el sucesor que vino luego de David. Entonces, para abordar el primer tema que nosotros vamos a tratar hoy, los pasos hacia el trono, tenemos la entrada. Cuando Salomón nació, el reino estaba en paz. Se supone que ya todo lo que David había hecho, ya había cesado la guerra, y por eso precisamente este hijo se le dio el nombre de Salomón, que significa pacífico. A este niño lo pusieron de inmediato bajo la tutela del profeta Natán, eso lo podemos ver registrado en 2 de Samuel 12:25, y ahí inicia el proceso en el que Salomón desde pequeño fue pensado para el reino. Existió un debate por ese reinado, y precisamente fue una noticia que no se anunció desde que él nació, porque sus hermanos podían levantarse en contra de él, como precisamente lo hicieron. Adonías era uno de los hermanos mayores de Salomón y era un joven muy hermoso de parecer, según nos dice la Biblia. Siempre su padre lo había tratado con indulgencia, según también explica la palabra. Natán el profeta y Betsabé, la madre de Salomón, se enteraron de que Adonías estaba conspirando en contra, o no conspirando, en el principio él sencillamente quería el reinado porque no sabía que el escogido había sido Salomón, y estaba haciendo sus trámites. Cuando Natán, el profeta, y la madre de Salomón se enteraron de eso, entonces fueron donde David, y David rápidamente entonces busca el sumo sacerdote Sadoc e hizo que ungiesen a Salomón como rey. Luego de eso, David mandó a reunir a todos los líderes de la nación, buscó a todo el mundo y entonces puso a Salomón como el nuevo rey. La Biblia nos dice en 1 de Crónicas 29:25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio tal gloria a en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así inician los pasos hacia el trono. Luego nosotros vamos a ver el hombre de Estado, los pasos hacia la gloria. Los primeros años del reinado de Salomón estuvieron caracterizados por una humildad increíble. Era un monarca sabio, se preocupaba por el bienestar de su pueblo. En el trono prestó mucha atención a los proyectos, específicamente a los proyectos de construcciones y de comercio. Aumentó el comercio y fortaleció la organización interna de todo el reinado. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo, porque más adelante vamos a ver qué pasó con el reinado de Salomón. Ahora, sí, esta historia se ve marcada por decisiones equivocadas y pecaminosas que fueron el fundamento para que la nación colapsara y su reinado también colapsara. Dentro de las dificultades iniciales que tuvo el reinado de Salomón, que nosotros la podemos ver descritas en Primera de Reyes, capítulo 2, del 13 al 41, nosotros vamos a ver que en los primeros días, como les decía hace un momento, Adonías, que era el hermano mayor, tuvo un desenfrenado deseo por llegar a ser rey. Entonces, luego de que se calmó el asunto, porque ya rápidamente David y la mamá y el profeta se unieron y lo proclamaron rey con el sumo sacerdote, David muere. Cuando David muere, Adonías intenta casarse con Abisag. Abisag era la última esposa que tuvo David ya cuando estaba en su edad senil, y esta esposa, bueno, según el orden, si se casaba él con la esposa que había dejado el rey, él tenía derecho a reclamar el trono. Entonces, cuando Salomón se entera de esto, que él va y le pide permiso, obviamente lo mandó a ejecutar. Y así termina los días de Adonías. También Joab, que conspiró en contra del trono, cuando escuchó que a Adonías lo habían matado, corrió a refugiarse en el antiguo tabernáculo de Gabaón, porque era un lugar sagrado. Se supone que si lo mandaban a ejecutar, no podían hacerlo allí. Sin embargo, también fue ejecutado por orden de Salomón. También Abiatar
fue expulsado. Abiatar en la historia bíblica, nosotros lo vamos a ver como que fue una persona que se levantó y maldijo el reinado de David. Él estaba amenazado y por eso se le dio ejecución cuando él tenía prohibido salir o entrar a cierto lugar. Entonces desobedeció eso 3 años después, aún después de la muerte de David, y entonces Salomón lo ejecutó. Eso fueron algunas de las cosas que en el inicio el reinado de Salomón se caracterizó. Salomón pide sabiduría. Esto es una de las cosas, vamos a decir, más características que tiene la historia del rey Salomón, cuando él tiene un sueño y en el sueño él pide sabiduría y esta sabiduría se le es concedida. En Primera de Reyes 3:12 habla de que la sabiduría que se le había dado a Salomón excedía a toda la que los hombres habían tenido o hubiesen podido llegar a tener. Incluso esta sabiduría era utilizada para casos cotidianos. Está el caso de las 2 madres que tienen a los 2 hijos y van desesperadas porque el hijo que queda vivo lo están reclamando las 2 y él entonces tiene la sabiduría para resolver el caso diciendo que van a partir al hijo que está vivo entre las 2 y entonces ahí la madre verdadera pues entonces sale a la luz y se le puede entregar el hijo a la madre verdadera. También esta sabiduría sirvió para el tema de la producción literaria. Salomón escribió muchos proverbios, incluso algunos que se supone que todavía no están en nuestras manos, y eso fue todo por la sabiduría que él había recibido. El reinado de Salomón se caracterizó por alianzas extranjeras. Salomón buscó la paz con sus alrededores y la consiguió, también con la sabiduría que tenía. Así, Egipto, Fenicia y los pueblos aledaños se unieron y su reinado estuvo caracterizado por esa seguridad y prosperidad. Salomón también es conocido como el gran constructor. Ustedes saben que la obra maestra fue el templo que David le había dejado los planos y los materiales, pero él fue quien lo llevó a cabo durante su reinado. También supervisó la construcción de murallas. Se caracterizaba por proteger las zonas en donde él y su pueblo llegaban, ciudades, palacios para él y sus esposas y hasta ciudades enteras llegó a construir. El comercio de Salomón también tiene notable existencia porque Salomón se interesó mucho en el comercio exterior. Como había podido tener afinidad con las naciones que estaban a su alrededor, pues el comercio también se desarrolló, tanto por mar como por tierra. Adicional a eso, en toda su gloria, la historia, la poesía y la leyenda se unen para describir la gloria de Salomón. Aquí es donde Salomón empieza, o vamos a decir, tiene su caída, porque como rey empieza a estar evidenciando, dando ceremonias, brindando abiertamente toda su gloria. Recordemos que Salomón, todo ese tema de las construcciones, hay todo un acápite que está desarrollado en torno al trono real, cómo estaba construido, los materiales, la cantidad excesiva que él tenía por vislumbrarse. Entonces, así él empezó como rey a mostrar toda esa gloria, a tal punto de que tuvo la visita del reino, que es conocida como la visita de la reina del sur, que llegó a visitarlo de otra región, y todo esto fue entonces lo que le causó más adelante en la historia a Salomón su caída. En la persona que continúa, luego de mí, y luego creo que del tema que sigue, va a hablar un poquito acerca de la caída de Salomón y tiene que ver o parte de cómo ese hombre de Estado que hizo grandes cosas, que fue guiado en sabiduría, pues entonces empieza a caer. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, hermana Sara, por su exposición. Entonces sigue nuestro hermano Yuri. El tema que me tocó en mayo fue el templo a base de la fe nacional. El templo es el objeto que
más sagrado de los judíos, el templo de Jerusalén, y prominente en toda su literatura. Durante muchos siglos ejerció una profunda influencia en la vida de los israelitas. Tan pronto como hubo reyes y palacios, pues se decidió sacar el arca de los tabernáculos que se construían en carpas y tiendas y en recintos de madera. David había hecho planes para edificar el templo, pero Dios le había prohibido porque David derramó mucha sangre y también tuvo también algunas fallas morales. David había hecho todo lo posible por reunir los elementos para construir el templo y había conseguido hacer contacto con personas que tenían y pueblos que tenían maderas y metales y tenía también un fondo bastante amplio para construir. Él lo que hizo fue que entonces, antes de morir, encomendó a su hijo Salomón la construcción del templo. El lugar donde construyeron el templo fue en el monte Moriah, en Jerusalén, donde ahora actualmente se encuentra la mezquita de Omar. Allí también fue que Abraham levantó el altar para sacrificar a Isaac. Luego, en tiempos de Abraham, el monte cayó en manos de los amorreos, cuya ciudad principal era Jebús, y luego que conquista David a Jebús, a los jebuseos, entonces instaura como parte de Jerusalén aquel lugar, o sea, amplió la ciudad. Es un lugar que está casi igual hoy día, después de 3,000 años. El valor material del costo de la construcción, el autor aquí establece que pues, fue aún más costoso que lo que salió de la Primera Guerra Mundial. Que hubo un amplio uso de oro. La plata no era apreciada en aquellos tiempos. Y aparte de eso, se usó bronce y hierro sin medida, según Crónicas 22:14. Había también piedras preciosas, piedras de oni, piedras semipreciosas, marfil, mármol, madera, lino fino, telas, pieles, etcétera. Aparte del salario que se pagó a cada uno de los obreros, que amplía mucho más el costo del templo. Los materiales que se usaban en el templo fueron obtenidos parcialmente de las montañas del Líbano, otras salió de la cantera del monte Moriah, otra fue de las cercanías de Belén, y que allí se encuentra una piedra caliza blanca que a veces se le llama como mármol de Jerusalén. La Biblia establece todo esto en Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículo 7, y la Crónica de Josefo también dice como sigue: toda estructura del templo se hizo hábilmente con piedras pulidas y estaban tan unidas en tal armonía y exactitud que parecía al observador que nunca habían sido labradas con martillo o con instrumentos de arquitectura. La entrada de estas canteras que fueron descubiertas en 1855 está a unos 50 metros de la puerta de Damasco. Los cedros que se obtuvieron fueron a base de la amistad que David hizo con un personaje, Irán, que le autorizó conseguir esta madera y transportarla, haciendo balsas y recogiendo más de 100 kilómetros y bajando el Mediterráneo para luego levantarlos por los acantilados de luego 70 metros, a unos 60 kilómetros, perdón, por caminos tortuosos. Esta tarea se compara con la edificación de la pirámide de Egipto.
Además de cedro, Salomón usó pino, olivo y sándalo. Los metales usados en los edificios, los muebles, los ornamentos fueron de oro, plata, bronce y hierro. Los obreros habían sido primero esclavos, después nómadas, después fueron agricultores y guerreros. Según, por eso, Salomón aprovechó la larga amistad que Irán tuvo con el rey David y logró que se enviaran obreros expertos de Tiro y de Sidón. Irán se describe como un hombre el cual trabajaba el oro, la plata, el bronce, la piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabía esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pedía. Y fue muy usado en el templo. El templo en conjunto consistía en una serie de terrazas sobre el monte Moriah, el punto más alto coronado por el gran pórtico, el templo de Jerusalén dicho, y por un edificio de 3 pisos en 2 lados y en la parte posterior. Ahí da la descripción de cada uno de los espacios. Dice que una puerta espaciosa conducía a un cuarto de 5 metros de profundidad por 10 de ancho, y no tenía absolutamente ningún mueble, pero que daba la actitud de preparación para un encuentro espiritual. Y luego había una puerta magnífica de 2 hojas con colores que atraía mucho la mirada. Esta conducía al lugar santo. Marjorie, mire, deje la descripción del templo y pase a la piedra de tropiezo y la caída, pues ya el tiempo se va a terminar. Solamente enfatice cuál era el propósito del templo para el plan de redención de Dios. Esa es la parte que nos interesa ahí. Sí, voy a hacer el resumen. Bueno, cuando Salomón dedica el templo, es un acontecimiento histórico que dio énfasis a la organización tribal de Israel. Dice que cuando se ofrecieron innumerables sacrificios, da una cantidad de sacrificios, y la casa se llenó de una nube de la presencia de Jehová, de la gloria de Jehová. Salomón, en vez de la postura habitual de estar de pie que se usaba para adorar, Salomón se arrodilló y levantó los brazos al cielo y adoró y reconoció que solamente a través de cumplir los mandamientos y seguir la ordenanza del Señor iba a subsistir su reino, pero sin embargo solamente fue un reconocimiento por momentáneo, porque luego Salomón anunció que una fiesta que duraría 14 días y en esa parte fueron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y todo eso se repartió al templo. La piedra de tropiezo de la caída es 2 males que tuvo Salomón. Fue la maldición de la poligamia y la maldición de la dictadura. Ambos trajeron ruina espiritual al rey. Dios le decía: sea pues perfecto vuestro corazón delante de Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Sin embargo, Salomón violó 3 cosas de un rey teocrático. Salomón violó 3 prohibiciones deliberadas y contumaz y en gran escala, o sea, lo hizo en grande. Él, por ejemplo, traficó caballos que trajo de Egipto, cuando Dios le había dicho que no lo hiciera, que no volviera nunca más ninguno de Israel por el camino de Egipto. Se le había prohibido amasar riquezas, y él tuvo plata que abundaba tanto como las piedras de la calle, tuvo mucho oro, y además lo más importante fue que él tuvo 600 concubinas, esposas, y 300 concubinas, y dice que él las amó, además de la hija de Faraón, a todas estas mujeres extranjeras, y estas mujeres vinieron, dice que la de Moab, la de Amón, las Edom, las de Sidón y las Eteas. Estas mujeres vinieron y trajeron sus cultos a sus dioses, y él se lo permitió. Entonces pronto estaba infectado Israel de ídolos y de altares paganos.
Esto entonces trajo un juicio de parte de el profeta Ahías, que envió a Jeroboam y dice que él rompió su manto en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam. Y esto había que significar que Dios iba a dividir el reino de Salomón y que iba a dar a Jeroboam 10 tribus. Y solamente a la línea de Salomón quedarían las tribus, 2 tribus. Nada. Luego habla de la traición en la corte, la muerte de Salomón. Tenía probablemente 58 años cuando murió y ya su poder se había empañado, su cuerpo envejeció prematuramente, solamente 58 años, había hecho enemigos, carecía de poder para castigar a los que se levantaban contra él, y después de la rebelión de Jeroboam, la escritura no dice nada de importancia con respecto a Salomón. La historia de sus hermanos, de su reinado, termina con las siguientes palabras: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Jeroboam. Que Dios nos bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Es muy importante esa parte de la caída del reino del norte y también los mensajeros. Esa caída, como dijo el hermano Yuri, tuvo 3 causas principales, que fue la apostasía del rey Salomón, la idolatría, que también se casó con muchas mujeres paganas, y eso hizo que todas esas mujeres paganas introdujeran al pueblo la idolatría y todas esas prácticas que eran abominables perdón, delante de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra hermana Cruceli. Buenas noches, mi nombre es Cruceli Méndez Sena, pertenezco a la Iglesia Metodista Libre en Sánchez Osama. Mi pastor es Manuel Aracena e Iberca Luna. Y lo que me toca hablar es del Reino del Norte y sus profetas, la división del imperio de Salomón, la trágica historia de una nación apóstata y los mensajeros del Reino del Norte. Dice que después de la muerte de Salomón, quien le siguió fue su hijo Roboam. Dice que la división del imperio de Salomón fue hay 7 causas. Por tal, el reino se dividió. Se dividió por celos por las tribus de Judá e Efraín. La segunda causa que se dividió el reino fue por el aislamiento geográfico de Judá. La tercera parte fue por la infiltración de los cultos paganos que infiltró Salomón. Y también hay una cuarta causa que fue por la división, que fue por la extravagancia de la construcción de Salomón. Y hay otra quinta causa, que el reino se dividió, que fue la absurda política de Roboam. Hay una sexta, que fue la ambición de Jeroboam, un efraimista que fue administrador de Salomón. Y esa historia está en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 12:16. Hay una séptima causa que dividió al reino, que fue que Rehoboam buscó la protección del rey de Egipto, que se llama Sisac. Después de 24 años, quien surgió fue el rey Basán, pero fue como una repetición de Rehoboam, una continuación, continuando adorando a los becerros de oro que fueron en Dan y en el Bet-El. Dice que el baalismo entonces continuó de tal grado que ellos se olvidaron de a Dios. Y hubo mucha idolatría desenfrenada en esos tiempos. Y esa historia la podemos ver en Primera de Reyes 16:23, Segunda de Reyes 2:37, Segundo de Crónicas 18:22.
Pero también dice que los fundadores de esos dos reinos del norte fueron Oprim y Acá. Entonces ahí fue Samaria, donde fue invadida por el rey Ben-Hadad. Esa historia está en Primera de Reyes 20:11. Entonces ahí mismo ocurrió como un pacto de amistad que fue firmado por Judá, pero ese pacto de amistad fue por los hijos de Acá y Josafat, pero como quiera siguió el baalismo, se vio adorando a los dioses de Baal. Esa historia la podemos encontrar en Primera de Reyes 16:33. Entonces ahí ellos provocaron a la ira a Dios. Entonces ahí la historia de una nación apóstata surge. El norte del sur tenía como una ventaja de materiales con los hermanos del sur. Ahí se cumplió la profecía de Amós y Osea. El pueblo tenía que trabajar para vivir. Esta historia la podemos encontrar en Segunda de Crónicas 13. El pecado de Rehoboam fue levantar imagen y becerro de oro en el norte de Dan y Bether. Dice que la guerra duró 22 años entre los dos reinos. Entonces, a la muerte de Rehoboam, quien surge es su hijo, quien gobierna, su hijo es Nadab, pero eso no perduró mucho tiempo. Entonces, el reino del norte y el término profeta, un profeta y la característica de un profeta es uno que habla en el nombre del otro, uno que proclama, uno que predice el futuro, uno que anuncia, pero es inspirado por el Espíritu de Dios. Los profetas son líderes igual que los sacerdotes, son llamados por Dios, son dirigidos por el Espíritu de Dios y son la boca de Dios en la tierra. Desde el tiempo de Samuel, los profetas se juntaban y formaban una escuela para recibir ayuda y instrucciones de los profetas mayores. Hubo 6 profetas en el reino del norte, que fue Elías, Eliseo, Oná, Miquea y Amós y Osea. Hasta aquí mi parte. La hermana Cruceli habló acerca de la decadencia del reino del norte y cuál fue la causa de esa decadencia. Si ustedes quieren, pueden ver ese capítulo con más detenimiento, que es el capítulo 11 del libro, donde habla acerca del reino del norte y sus profetas, que hay muy buena enseñanza ahí acerca de la caída del pueblo de Israel y el yugo que le puso al pueblo, que después que Salomón murió, el reino se dividió. O sea que, miren mis hermanos, en Éxodo, Número y Levítico, en esos 3 capítulos, Dios le dio toda la instrucción a Moisés de todo lo que el pueblo debía de hacer para vivir en paz y para que las naciones vecinas, por lo menos si los molestaban, ellos fueran invencibles. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel casi nunca escuchó la voz de Dios, sino que siempre se iba detrás de la práctica de las naciones vecinas, y eso trajo su ruina y su destrucción. Lamentablemente, nosotros tenemos que estar prestos a escuchar siempre la voz de nuestro Dios. Entonces vemos ahí cómo el reino de Israel comenzó su declinación, y ahí Dios envió muchos mensajeros para que hablaran al pueblo de Israel, para que ellos reaccionaran y para que se volvieran a Dios en espíritu y en verdad. Pero lamentablemente
ellos no lo escucharon. Ahora vamos a ver, porque ya la hermana Cruzeli nos habló acerca del reino del norte y su profeta y también la historia del reino del norte. Ahora vamos a ver el principio de la declinación de Judá, y para eso vamos a tener dos personas que van a hablarnos sobre eso, que es nuestra hermana Janet Melo y el hermano José González Sánchez. Ellos dos nos van a hablar de ese tema. Entonces la hermana Janet puede comenzar con la primera parte de del principio de la declinación de Judá. Hermana Janet. Amén. Dios bendiga a cada uno. Amén. Mi nombre es Janet Melo, como decía el pastor Bolívar, y soy de la Iglesia Metodista Libre en Asua. Pues vamos a estar hablando sobre el principio de la declinación de Judá y los relatos paralelos entre Reyes y Crónica. En este capítulo vamos a estar hablando sobre la historia del reino del sur, donde durante 2 siglos después de la muerte de Salomón, aquí vamos a estar hablando sobre esos 2 reinos. Vamos a iniciar con el reino del sur, pero también vamos a estar hablando sobre el reino del norte. Vamos a ver cómo fue el proceso en el cual vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, ya que ya estaban los reinos divididos, y aunque Dios le dio las instrucciones al pueblo de Israel para que pudiera conducirse, le dio las instrucciones, como decía el pastor Bolívar. Sabemos que cuando nos desviamos del propósito de Dios, entonces las cosas nos van mal, ¿verdad? Entonces, después de la muerte de Salomón, vemos el periodo de Judá y de la decadencia, aunque muchas veces esto estaba atenuado con algunos avivamientos. También observamos el crecimiento de Siria y el de Asiria. Siria como el más grande enemigo de la paz de Judá y de la ruina de las 10 tribus de Judá. En cuanto a los relatos paralelos, lo podemos ver, estos relatos, en Reyes y Crónicas. Lo encontramos en primera y segunda de Reyes y en segunda de Crónicas. Estos relatos que hablan de esta historia. En Reyes se pone mayor manifiesto en los reinos del norte, sus 10 tribus y su movimiento profético. Mientras que en Crónicas se recalca el punto de vista sacerdotal y se limita a lo que ocurre en Judá, donde se mantenía el sacerdocio y la adoración en el templo. Al igual que Reyes y Crónica, se relaciona directamente la suerte política de la nación en su estado moral y espiritual. Los 2 libros de Reyes forman una unidad histórica, con Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, los cuales narra desde la muerte de Moisés al exilio a Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías describen la historia de la nación. Tanto en Reyes como en Crónica se citan fuentes que no pertenecen al canon. Por ejemplo, en Primera de Reyes cita los Hechos de Salomón, también los libros de la historia de Israel. O sea, está citando estos libros que no pertenecen al canon. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 4:19. Esta es historia escrita por los profetas Samuel, Natán y Gad. En Primera Crónica 9:29, entre otros. También para comprobar la veracidad de muchos de estas personas, de que sí existieron y en el tiempo que existieron, vemos que algunos arqueólogos
han encontrado descripciones que habla acerca de esta persona, que sí vivieron y que sí participaron en una lucha activa, así como lo menciona la palabra de Dios. O sea, que está comprobando la veracidad de la Biblia. De Roboam a Josafat, hay un ciclo de decadencia y avivamiento. Los 80 años de la historia de Judá se caracterizan por una serie de continuo de declinaciones y avivamientos religiosos. O sea, en estos 80 años se observa la decadencia y también avivamiento. Roboam, o sea, eso encontramos en Primera de Reyes 12, del 1 al 24, 14, 21 al 31 y Segunda de Crónicas 10, 12. En el año 91 a.C., después de la muerte de Salomón, subió al trono Roboam, hijo de Salomón, y de Nama, una mujer extranjera que tenía Salomón. La actitud de Roboam, al ser coronado, ofrece un contraste con la humildad de su padre. Vemos un contraste entre Roboam y Salomón. Serán dos personas totalmente diferentes, ya que fueron criadas de manera diferente, como decía el hermano en una ocasión ahorita, decía que en cuanto a Salomón, dice que fue criado, o sea, fue educado por el profeta Natán. Entonces, este Roboam era hija de una de las mujeres extranjeras que tenía Salomón, o sea, que viene con otra educación. La actitud de Roboam, al ser coronado, ofrece un contraste con la humildad de su padre. Algo que cabe resaltar es la educación de esto. Ya estuve mencionando algunas situaciones que narran el por qué cada uno de ellos era totalmente diferente, ya que Roboam dice que era hijo de una mujer extranjera, pero también fue criado en un ambiente de mundanalidad. No obstante, los representantes de las 10 tribus se habían reunido en Siquem, o sea, ellos se han reunido en Siquem para hacer un acuerdo con este rey, porque se consideraba que el gobierno anterior, ellos tenían una carga muy pesada de dar unos tributos y como que se le daba un maltrato en cuanto a los impuestos. Entonces ellos querían como llegar a un acuerdo con ese rey para que le bajara un poco los impuestos. Pero como era una persona despiadada, vemos que lo que trató fue como, vamos a decir, de humillarlo, de burlarse. Decía una frase, un lema ahí, decía que mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. También decía, mi padre castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. O sea, mi padre lo trató a ustedes como esclavos y ahora yo lo voy a tratar a ustedes como criminales. O sea, era una persona totalmente despiadada. Dice que todo esto produjo una revuelta, de los cuales Roboam, por suerte, escapó con vida, pero la persona que fue a solicitar esa reconciliación, ese acuerdo, lo mataron a pedrada. Entonces, dice que luego que regresan a su lugar, trataron de armar el ejército, pero dice aquí que todo cambió, dice el manual. Samaías le dijo que la mano de Jehová estaba sobre todo esto. Eso hizo como que se aplacara. Bueno, en fin, que dice que a este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque se practicó la impiedad, la idolatría, entre otras. Entonces a este rey le sucede el rey Abián, hijo de Maca y de Absalón. Amén, hermana, ya el tiempo se le cumplió. Gracias por su participación. Bueno, gracias a usted. Y si faltó algo que
que lean Disculpe, el la libro, lo que falta La historia es bastante amplia. en esa parte ahí. Sí, gracias, Eh, pastor. Vamos a concluir esa parte de la historia. La segunda parte le toca a nuestro hermano José González. Bendiciones para todos, Señor les bendiga. Me llamo José González, pertenezco a la iglesia Casa de Adoración Romana Tercera, como se le conoce. Y los temas que me compelen esta noche son de Joram a Joás, el fruto de una alianza maligna, y de Amasías a Acaz, prosperidad y peligros. De modo que voy a empezar de Joram a Acaz. De Joram a Joás, sí, el fruto de una alianza maligna. El segundo periodo de la historia de Judá como una nación separada muestra muy visiblemente los resultados de la fe en el único y verdadero Dios. Este periodo se extiende aproximadamente desde el 848 a.C. al 796 a.C. y muestra los frutos amargos que resultaron de la impía alianza de Josafat con la casa de Acab. 3 reyes y una reina malvada se sentaron en el trono durante esta media cintura. El primero de ellos fue Joram, según nos afirma Segunda de Reyes capítulo 8 y Segunda de Crónicas capítulo 21. Joram fue el desventurado hijo de Josafat, a quien éste casó con Atalía, la impía hija de Acab y Jezabel. Según su carácter era tersamente descrito en las escrituras como alguien que anduvo en los caminos de los reyes de Israel y anduvo en los caminos de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según el capítulo 8 de Segunda de Reyes, versículo 18. Su reinado se extendió desde el 848 a.C. hasta el 841 y se le cuenta como si fueran 8 años. El primer acto oficial de Joram fue decretar la muerte de sus 6 hermanos y de todos los principales de Israel que pudieran ser una amenaza a su supremacía. Ahora bien, aunque no se menciona a Atalía, cuando se discute de la introducción de la idolatría, no hay alguna duda de que esta reina fue el poder detrás del trono, en cuanto hubo asegurado su posición al asesinar a los otros hijos de Josafat. Joram deliberadamente, abiertamente, sin ningún tipo de escrúpulos, introduce la idolatría en el reino, cambiando la adoración del verdadero Dios por la de Baal y Astarot, deidades paganas de las naciones vecinas. Y no conforme, mandó a reedificar los altares destruidos por su abuelo y su padre. El escritor sagrado de entender que Joram hizo una presión política y persecución para forzar al pueblo a adorar a los dioses paganos y a servir en los altares idolátricos. Una referencia que nos muestra la Biblia está en Segunda de Crónicas capítulo 21. Para ese tiempo le llegó una carta a Joram de parte de Elías en la que el profeta denunciaba abiertamente su idolatría y vaticinaba calamidades tanto personales como nacionales. Parece que esta carta se escribió durante el casamiento del rey con la hija de Acab. El lenguaje de la narración bíblica en este punto parece indicar que el profeta había escrito su carta con la intención de que fuese entregada en el momento en que su lectura se lograse al margen de tiempo posible. El caso es que la idolatría que abiertamente se permitió, vino como consecuencia un desastre político sobre ellos en rápida sucesión. Primero en el suroeste, el pueblo de Edom, que había estado sometido durante 150 años, el cual se rebeló contra la autoridad de Joram. Por el relato del libro de los reyes, sabemos que rodearon al ejército de Joram y aunque el rey y sus capitanes lucharon de noche para escapar, el resto desalentado del ejército se volvió a su casa y Edom quedó libre de todos modos. Enseguida, desde el sur y el oeste, los filisteos y árabes invadieron a Judá y apresaron y se llevaron cautivos a todos los de la casa del rey como a sus tesoros, dejando a su hijo más joven Joacás y a la causante de todas sus desgracias, la pagana reina Atalía. Casi inmediatamente le acometió el desastre personal anunciado por Elías
contrajo disentería que se volvió crónica y al cabo de 2 años penosos de sufrimiento sucumbió por la enfermedad. Otro de los reyes, de los 3 reyes que voy a mencionar es Ocosías. Ocosías, quien fuese hijo de Joram, que reinó un solo año, alrededor del 841 antes de Cristo, llevaba el mismo nombre de su tío, el perverso hijo de Acab, que había sido el rey alrededor de 12 años antes. También es conocido como Joacás y Azarías. Sin duda, el corto reinado de Ocosías estuvo completamente bajo el control de su inescrupulosa y dominante madre. Si leemos Segunda de Crónicas 22:3, notaremos que también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba que actuase de manera impía. Y continuando con la política de colaboración con el reino del norte que había comenzado Josafat, Ocosías se unió con su tío Joram, rey de Israel, en una expedición contra Ramot de Galaad. Esta fortaleza estaba a la sazón en manos de los sirios, que habían sostenido una larga guerra por años en Israel, que Joram estaba bastante fuerte por ese tiempo como para animarse a pelear con un vecino y poderoso guerrero, que se explica en partes por las inscripciones asirias, las cuales dicen que Siria estaba siendo presionada fuertemente en la frontera por el poder del creciente imperio asirio. Otra de las reinas que voy a mencionar es de la que ya he hablado, Atalía. Enterada de la muerte de su hijo, Atalía, la reina madre, no pierde el tiempo de apoderarse del trono, haciendo gala de un desprecio por la vida humana característica de su padre y de su madre. Mandó a matar todos sus nietos. Solo de ellos pudo escapar el pequeño Joás. Josabet, esposa de Joiada, el sumo sacerdote, ocultó a Joás en una cámara secreta del templo y de esa manera preservó la vida del niño. Este golpe de estado se facilitó porque aparentemente Ocosías había dejado a su madre a cargo de los asuntos del reino mientras él hacía su fatídica visita al reino del norte. Parece que Atalía se movía por otras razones aparte de su ambición personal. Ella sabía que si el gobierno pasaba a manos de un regente por ser el rey menor de edad, su posición y tal vez su vida corrían serio e inminente peligro. Aunque unos cuantos príncipes del reino del sur parecían haberse asociado con las tendencias contra Jehová introducidas durante los reinados de Joram y Ocosías, la gran mayoría resentía amargamente la influencia de Atalía, la reina extranjera. El rey, el líder de los partidos de oposición, era Joiada, el fuerte y capaz sumo sacerdote, cuya esposa Josabet era media hermana de Ocosías. Por lo tanto, a Joás, al pequeño Joás, lo mantuvieron oculto por 6 años en el templo, mientras su terrible abuela ocupaba el trono que había usurpado. Durante ese tiempo, el niño probablemente pasó como uno de los hijos o quizás nieto de Joiada. Cuando el niño llegó a la edad de 7 años, Joiada preparó un audaz plan para librar al país de la indigna reina, es decir, Atalía. Tanto los sacerdotes como la guardia personal de la reina participaron en la revolución. Primeramente Joiada llamó a los 5 capitanes de la guardia del palacio, les pidió ayuda, luego se hicieron arreglos para reunir a los líderes de la nación, probablemente con el pretexto de algún supuesto festival religioso, decían ellos. Se arreglaron todos los detalles con sumo cuidado. Para concluir, voy a hablar un poco de Amasías Acaz, prosperidad y peligros. El tercer ciclo en la declinación de Judá cubre un periodo de 70 años y abarca los reinados de 4 reyes. Comienza con un periodo de presión externa, se levanta a una nueva altura de prosperidad y finaliza con la renovada amenaza de ser conquistados por los crecientes imperios del norte. El reinado de Amasías, hijo de Joás, se extiende desde el 796 hasta el 767. Durante la última parte de este periodo, parece que Amasías vivió en un virtual exilio en Laquis, mientras su hijo Usías gobernaba en Jerusalén. En función de esto, el asesinato de Joás causó tal inquietud que pasó un tiempo antes que Amasías se sintiera seguro en el trono. En cuanto lo logró, ordenó la ejecución de los hombres que habían dado muerte a su padre. Hay que poner a favor suyo que no era ordenado también la muerte de los hijos de los asesinos, cosa que era muy común en aquella época. Pronto Amasías quiso sojuzgar el reino de Edom,
al suroeste de Judá, reino que se había revelado con éxito en tiempos del rey Joram. No solamente reunió un ejército de judíos, sino que contrató 100,000 soldados mercenarios del profeta de Israel a un alto precio. Cuando el ejército iba rumbo al campo de batalla, vino un profeta a advertirle a Amasías del error de tomar soldados del norte, asegurándoles que Dios podía darle la victoria sin la ayuda de los soldados mercenarios norteños. Lamentando la pérdida de tanto dinero invertido en la empresa, Amasías licenció la tropa con desagrado y le envió de vuelta a su casa. Ese periodo muy importante que estábamos mirando, porque estábamos mirando ahí un periodo de Joram a Joás, cuál fue fruto de una alianza maligna que hicieron esa gente, y de Amasías a Acaz, la prosperidad y el peligro que enfrentó el pueblo de Israel en ese tiempo. Y cualquier duda que ustedes le queden, sigan investigando y leyendo en el libro para que así puedan cualquier duda superarla. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, vamos a hacer ya la conclusión de la clase de hoy. Vamos a ver qué aprendimos en el día de hoy. Vamos a ver qué ustedes aprendieron en el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar? O sea, ¿cuál enseñanza hemos aprendido de la historia de redención del pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuál enseñanza hemos aprendido? Vamos a ver. Amén. Una de las cosas que a mí me encantó y que, por cierto, sobre esta parte del estudio que estamos haciendo, voy a volver a ver voy a volver a ver estos videos y a profundizar más. Esto es bien interesante con relación a la división del pueblo y con relación a los reyes que ocurrieron, pero me llamó mucho la atención que la descendencia en Joás que estaba mencionando era la descendencia de donde venía el Mesías. Entonces, en un momento Satanás quiso romperla, tratando de matarlo. Entonces, ver cómo Dios preservó la vida de la línea profética de donde venía el Mesías fue algo bien interesante. Hoy, aunque no tengo todo porque fueron muchas informaciones, yo me sentaré a ver paso por paso en el video que usted va a subir, más un libro a mano, para poder ordenar todas esas cosas en la cabeza, porque es mucha historia. Fue excelente hoy, de verdad. ¿Alguien más tiene algo que resaltar o preguntar sobre lo que estuvimos tratando en el día de hoy? Sí, vamos a ver, Pastor Yuri. Sí, que en el resumen yo no lo traté, pero dice que la vida de Salomón tuvo 3 periodos importantes. Uno fue al principio de su reinado, cuando todavía en todo el sentido de la palabra, amado por Jehová y digno de su doble destino de monarca y edificador del templo. La segunda, cuando alcanzó su cumbre y lo visita la reina de Saba, y entonces tiene también, edifica el templo con madera preciosa y ornato y demás. Y la tercera es cuando él se volvió idólatra y cuando la gloria se evaporó y colapsó porque él se volvió idólatra, se volvió a los dioses ajenos y se transformó también en un tirano detestable por el pueblo. Pero dice que tuvo una segunda oportunidad para guiar a la nación a los caminos de grandeza espiritual. Pero en lugar de aprovechar esa oportunidad, malgastó sus talentos y riquezas de la nación y la dejó madura para la división futura y el desastre de Israel. Hermana Zaira. Dios bendiga, pastor. Me fascinó la historia en que hablaba de Salomón. Decía de Salomón. Salomón Dios le dio sabiduría, riqueza y todo. Pero en el momento que se desvió,
del propósito de lo que Dios le había dado en el momento de que comenzó a tener muchas mujeres, y esas mujeres pues trajeron sus dioses. En ese mismo momento ya no era, no siguió la obediencia al Señor, y cómo Dios, a través de esa idolatría y de esa cosa, Dios le fue dando prueba y prueba hasta que... Juan Carlos Cordero. Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén. Quería también aportar acerca de el tema del rey Salomón, que a pesar de que fue un hombre sabio que le pidió sabiduría a Dios, pero al momento de él tomar las buenas decisiones, él seguir los mandatos de Dios, erró y falló. Porque así mismo como el pueblo anteriormente había caído en idolatría y Dios le había dicho que no se volvieran a los dioses paganos, estas fueron una de las primeras cosas que él hizo en contra de Dios. Es decir, la sabiduría que Dios le había dado, no la supo manejar, no la supo usar al final de su reinado para que él pudiera prevalecer, sino que él erró, y ese error le costó a él su reinado. Belki María Santana. Buenas noches, Dios le bendiga. Verdaderamente todos los temas son interesantes, porque me llamó la atención el diferente tipo de ofrenda. No solo tenemos un tipo de ofrenda, tenemos varios tipos de ofrenda, y cada una de esas ofrendas sabemos que tiene un significado especial para el Señor o para el pueblo de Israel. Y también me llamó mucho la atención en la caída del rey Salomón, porque siempre había oído hablar de todas las cosas grandes que había hecho Salomón y todo lo que había sido, pero yo no había escuchado ni leído exactamente que también él había hecho apostasía e idólatra, que son las cosas más que llevan al hombre, que lo quitan del camino de Dios, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero es siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos sujetamos a los mandamientos y a sus leyes. Cuando nosotros nos apartamos de la ley del Señor, el Señor corta también nuestro plan que Él tiene para nosotros. Es muy interesante, hay mucha información, a pesar de que leí mucho hoy, pero tenemos que seguir leyendo porque estos temas están realmente muy interesantes. Buenas noches, Dios le bendiga y feliz día del pastor. Gracias, hermana. Marilena Martínez. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Sí, muchas informaciones, como decía nuestro hermano José de Peña, y como hemos visto y algunos conocemos algo de lo que fue Salomón. Me gusta por lo menos el principio, aunque vemos su gloria y su caída y todas esas cosas, pero en los momentos cuando él le pidió sabiduría al Señor, cuando él tenía que tomar alguna decisión, y por lo menos la decisión cuando las dos mujeres que estaban peleando por el niño, Dios le dio la sabiduría para él tomar la decisión correcta. Entonces, aunque él falló y se dejó quizá confundir y le falló al Señor, pero hubo un momento que él tuvo que tomar buenas decisiones y pudo hacerlo usando la sabiduría que Dios le había dado. Entonces, como decía José de Peña, muchas informaciones que vamos a tener que seguir investigando, seguir estudiando para poder enriquecernos con lo que tiene la palabra para nosotros. Dios le bendiga. Cruzeli Méndez. A mí de verdad que me gustó mucho la historia. Cómo se dividió, por qué se dividió el rey del norte, el del sur, cómo fue la decadencia, cómo fue creada, cómo se enfocaron. Y a veces nosotros en nuestra vida también nos desenfocamos, miramos otras cosas que no tenemos que mirar, entonces venimos en esa decadencia, en esa declinación, en el pecado. Una enseñanza muy buena, y lo que tenemos que hacer, que sabemos que un reino cuando se divide, con un reino no va a ningún lado. Por eso es que tenemos que estar siempre enfocados en las cosas del Señor, en las rocas de Cristo Jesús. Eso fue lo que entendí, que la obediencia ante todo,
porque siempre dicen lo malo, como estaba poniendo el pastor, delante de los ojos de Dios, pero era por eso, idolatría, ellos ya estaban dando en otros altares, ellos hacían altares. Yo creo que el Señor aborrece esos altares, pero a veces nosotros en nuestra vida, como decía el pastor, no solamente es altares que adorar al Señor, nosotros tenemos que poner a Él como principal. Por ejemplo, otras cosas que nosotros hacemos en la vida que son importantes. Creemos que es importante para nosotros, pero no, el Señor tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Aprendí mucho de esta clase, ¿verdad? Es muy amplia, tiene mucha profundidad y muchas cosas que uno aprender en la vida de nosotros. Yo creo que es como uno mantenerse en la meta. Mientras tú te permanezcas en la recta, en la meta, mira, no desfocarte para los lados, ni para la derecha, ni para la izquierda, podemos llegar a la meta con el Señor. Amén. No sé si es Fausto o Sara que... Aquí de este lado. Sí. Quería comentar algo, no sé, creo que es en función del material, precisamente cuando van llegando estos temas que son propios de cuando inicia el reinado y demás, el asunto se complica un poquito, quizás para comprenderlo. Yo creo que hay una materia que ya dimos en el nivel 200 que nos ayudaba un poquito a esquematizar, creo que fue no me acuerdo si eran los profetas del Antiguo Testamento, pero sí había como un esquema que nos ayudaba a poder entender un poquito mejor el tema de los periodos. El material que nosotros tenemos está muy bien, como que tiene mucha explicación, pero en temas como de esquematizar la idea para que uno la entienda, a veces es un poquito complicado. Por ejemplo, un tema, vamos a decir, el mismo Salomón del que me toca hablar, uno tiene referencia de Salomón en varios libros del Antiguo Testamento. Entonces, para uno seguir la secuencia de esa historia, hay que sentarse bien, con la cabeza bien puesta. Yo ahora mismo tengo la cabeza como llena de mucha información, pero sin organizar. Entonces, como que quería decir que esa es la parte que nos sigue, nos toca poder organizar todo eso para que de verdad quede como un aprendizaje. Bueno, lo importante, mis hermanos, en este caso de la historia, es hacer un mapa temático o un esquema mental de la historia y ver cada periodo de la historia, de dónde hasta dónde va cada periodo y cómo Dios fue tratando en cada periodo con su pueblo. Y eso nos ayudará a entender mejor y a organizar mejor la enseñanza que vamos recibiendo o que vamos descubriendo a través de la investigación, la lectura y todo eso. La hermana Web. Por ejemplo, profe, algo que yo he aprendido es, y que me gusta averiguar mucho, es el de dónde la historia, o sea, no solamente la historia bíblica, sino la historia universal. Ubicar los datos bíblicos dentro de la historia universal, yo encuentro que eso ayuda mucho a entender lo que estaba pasando en la Biblia en el momento exacto. Me ha ayudado mucho a aprender y a entender por qué las decisiones que tomaban a veces los reyes y ese tipo de cosas. Todas esas cosas me han ayudado mucho a entender cuando uno busca lo que dice la historia universal, porque vemos que la Biblia está perfectamente coordinada con la historia del hombre, o sea, no hay error ahí, no hay fallo, cae todo donde va y todo está puesto en el orden correcto. Entonces, a veces uno, para entender mejor, busca las dos cosas y aprende más. Bueno, entonces ya no tenemos más manos levantadas por ahora. Entonces vamos a evaluar la clase de hoy
hay muchas enseñanzas importantes. Ustedes saben que la próxima clase ya es la última clase de esta materia, y nos quedan unos temas muy interesantes por tratar, que tenemos que seguir leyendo y profundizando para tener una idea completa acerca de la historia de la redención del pueblo de Dios a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a hacer una evaluación de la clase de hoy. Hay muchos que escriben por el chat, otros lo levantan la mano. Entonces vamos, sea levantando la mano de manera digital o por el mismo chat. Vamos a evaluar la clase de hoy. ¿Quién comienza o quiénes comienzan? Comiencen a levantar la mano para que hablen. Vamos a evaluar la clase de hoy. No podemos terminar una clase sin evaluarla. El pastor Yuri, vamos a ver. Aunque es un tramo del camino, solamente, o sea, es una parte de la historia, es una parte que es muy mencionada en la Biblia, o sea, es muy tratada. El tema de Salomón y su sabiduría, el tema también de llevar el arca de los tabernáculos de tela y de tienda, llevarlo a un templo. Eso es importantísimo. El hecho del templo, de la construcción del templo, el hecho de que David no pudo construir el templo, tuvo que construirlo su hijo. Luego, el hecho de que los problemas de la casa de David trajeron entonces la división total de las tribus, cuando el profeta dividió en el reino del norte y el reino del sur, los problemas del reino del norte y con respecto a la idolatría, y luego la caída del reino del sur, por último, de las dos tribus. La evaluación suya de la clase, pastor. Excelente, muy rica, con mucha información. Amén. Cruceni, su evaluación. Una clase excelente. Me ha gustado y me ha edificado. Muy excelente. Aquí en el chat tenemos varios mensajes y vamos a leer algunos de ellos. A veces no nos da tiempo de leerlos todos, pero vamos a leer los que nos dé tiempo. David Cruz dice: muy nutritiva y de mucho conocimiento. Yanilka Ramón, productiva, mucha información. Wendy Estrella, muy productiva. Cristian Daniel, la clase de hoy fue muy interesante, se habló de muchos datos que incluso para muchos de nosotros eran desconocidos. Jonathan O'Neill, clase puntual, clara y edificante. Belkis María Santana, muy interesante. Aprendí cosas nuevas sobre la caída del reino de Salomón. Dariana Aquino, muy buena e interesante. Juan Carlos Cordero, excelente contenido. Fausto y Sara, verdaderamente la clase estuvo muy interesante y con mucha información. Romer Alexander, una buena enseñanza. ¿Por qué no enseña acerca de la consecuencia? Porque nos enseña acerca de la consecuencia que trae a nuestras vidas cuando no debíamos cuando nos desviamos de los preceptos y las leyes del Señor. Berta Lidia, muy interesante. Me gustó mucho, me resultó muy interesante el tema de Salomón. Romer Alexander, una excelente clase. Marilena Martínez, muy interesante, con mucha información. Belkis King, un paseo inigualable a través de la historia hebrea. Zaira Matos, muy edificante y mucha enseñanza. Stephanie Castro, nuevos conocimientos muy edificantes. Esos son de lo que se ha escrito en el chat. Así que mis hermanos y hermanas, yo les exhorto que continúen leyendo para la próxima semana desde el capítulo 12, el 14, el 15 y el 16, que son los que continúan.
No, perdón, 12 no. El capítulo 14, 15 y 16. Nos faltan esos 3 capítulos por tratar y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Capítulo 14, 15 y 16. Vamos a tratar la próxima semana. Así que esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos y todas y que el Espíritu de Dios nos ayude a entender y que nosotros no repitamos los errores que repitió el pueblo de Israel, sino que seamos obedientes y estemos siempre apegados a lo que Dios nos manda en su palabra a cada uno de nosotros. Vamos a orar para concluir y vamos a dejar un voluntario o voluntaria que quiera orar. ¿Quién quiere orar para concluir? Hermana Marilena levantó la mano. Ora, hermana Marilena. ¿Puede decir que levantar la mano por orar? Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de reunirnos para aprender de tu palabra. Gracias por los conocimientos adquiridos. Padre, bendice cada integrante de esta clase. Bendice el pastor. Bendice, Señor, aleluya, todo el que tiene que ver con este seminario. Ayúdanos, Señor, cada día a preocuparnos por aprender más de tu palabra, Señor, pero no solo aprender de ella, sino poder darlas, Señor, a otras personas para que también puedan recibir, Señor, lo que nosotros recibimos. Bendícenos esta noche, danos un sueño reparador y permite, Dios, que cada día podamos seguir adelante. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bendiga a mis hermanos y fue un placer haber estado con ustedes.